Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y con mucho contenido. Vamos a hablar del búmetro y también del picómetro, o Peak Program Meter. También conoceremos los LM3914, 15 y 16, que vemos que por allí construyen muchos búmetros y picómetros con estos dispositivos, pero vamos a tratar de construir uno bien hecho, porque hay algunos por ahí que ya verán. Así que empecemos con esta presentación que tengo preparada para ustedes y nos vamos a la práctica. Vamos a ello. En Internet solemos encontrarnos con circuitos como estos, hechos con los integrados LM3914, 15 y 16, alegando que son búmetros, pero en su mayoría no lo son. En sí, estos LMs marcados en rojo no son búmetros, sino dispositivos que interpretan una señal en corriente continua y la reflejan encendiendo o apagando segmentos en diferentes escalas. Una manera fácil de entenderlo es comparándolos con un galvanómetro. Un galvanómetro, al igual que los LMs, interpreta una señal de corriente continua, solo que los galvanómetros lo reflejan moviendo magnéticamente una aguja que está suspendida en un muelle. Los LM encienden o apagan su salida según el modelo elegido. Pero para saber qué es lo que nos indican las agujas de los galvanómetros o las salidas de los LM, primero tenemos que procesar la señal en función de lo que queremos medir y así realizar una escala. Por ejemplo, hemos visto multímetros analógicos que con un mismo galvanómetro podemos medir varias cosas, como la impedancia, tensión, corriente y decibelios. Lo mismo pudiéramos hacer con un LM3914. Así que, el procesado de esta señal es importante. Muchos de estos circuitos que vemos en Internet no cumplen con un criterio a la hora de medir una señal de audio, que es el tema emocionante de hoy. Y es importante decir que los búmetros y los picómetros son instrumentos de medición, con características propias y que si los queremos hacer bien, tenemos que conocerlas. Empecemos con las características del búmetro, que es como empieza todo esto de medir una señal de audio en los equipos de radio y teléfono en 1940. Aquí he hecho un resumen de todas las características importantes del búmetro. Podemos empezar diciendo que el búmetro es un medidor de nivel de volumen, con características de respuesta dinámicas específicas para una señal de corriente alterna. Entonces ya vemos que el búmetro mide un volumen a partir de una señal de corriente alterna, y no de una señal de corriente continua como hemos visto que anteriormente lo hacen los LMs o los galvanómetros. El dispositivo original era un amperímetro, claro, lo que se podía construir en aquella época con un galvanómetro. Y, por supuesto, como el galvanómetro funciona en DC, teníamos que añadirle un rectificador de onda completa. Era lento porque tenía un muelle. El muelle creaba una resistencia al movimiento de la aguja. Y de esa forma se promediaba la señal que medía, alcanzando hasta el 99% de la medición en 300 milisegundos. Y además decía que tenía una sobremedición o overshot que va desde el 1 hasta el 1.5%. Es decir, que tardaba 300 milisegundos en medir una señal de 0 búmetros desde que inyectaba la señal hasta que la aguja alcanzaba el 0. Y luego teníamos una inercia, que era que la aguja con la inercia, el peso, se iba un poquito más allá de hasta el 1.5%, dándonos así una señal que se conoce como amortiguada. Lo que busca un búmetro, en resumen, es medir lo que podemos percibir de forma audible. Y esas características que vimos anteriormente son las que se aprobaron en esa época para este propósito. Y a todas estas, ¿qué son 0BU? Bien, 0BU lo han definido como 4 dBu. Y 0 dBu es el voltaje necesario para disipar 1 milivatio en una resistencia de 600 ohmios. Vamos, que estos chicos no se lo montaron muy complicado en aquella época. 600 ohmios era la impedancia nominal o la que se utilizaba muy comúnmente en la telefonía. Entonces ellos concluyeron que como referencia podrían utilizar esa misma resistencia y compararla o asociarla a 1 milivatio de potencia y con esto obtener 0 dBu. Esa era la referencia. ¿Cuánto era el voltaje necesario para disipar 1 milivatio con 600 ohmios como carga?
Y esto pues 0.7 voltios RMS y 1.1 voltios pico. Listo, ya sabemos cuánto es 0 dBu. Aquí también tenemos un par de fórmulas que nos ayudarán a calcular los dBu si tenemos los voltios y los voltios si tenemos los dBu. Entonces, como ya sabemos cuánto es 0 dBu, podemos saber cuánto es más 4 dBu, que son nuestros 0 para hacer el búmetro. Y esto es igual a 1.7 voltios pico o 1.228 voltios RMS. Y aquí también tienen la fórmula para calcular cuántos búmetros tienes en base al voltaje y cuántos voltios tienes en base a los búmetros. Y bien, aquí tenemos la gráfica más importante del día de hoy, la amplitud de una señal de audio. Cuando nosotros queramos hacer un preamplificador, construir un amplificador o procesar una señal de audio, nosotros tenemos que conocer sus características. Hay muchos preamplificadores que he visto por allí en AliExpress, incluso gente que construye y no considera esto que está aquí. Esto lo que nos podría ocasionar es que quizás tengamos una saturación, distorsión de la señal de audio, etcétera, al no estar dimensionando nuestra electrónica con los valores o las características de una señal de audio. Bien, lo que estábamos hablando anteriormente de los dBus está basado en la señal negra que vemos aquí, que son los 1.736 voltios pico, que es actualmente la señal de audio profesional. ¿Por qué? Para abaratar costes han creado esta otra, que está en un azul más claro. Esta señal es la señal del consumidor, que es la que normalmente conseguimos en todos los dispositivos que tenemos en nuestro hogar o en la oficina. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, varios ejemplos. El CD, ¿vale? Más o menos todos tienen la misma tensión, que es la tensión de menos 10 dBV o dB voltios, que es la línea del consumidor, que como he dicho anteriormente la han creado para abaratar costes en la producción. Y todo esto es 0.316 voltios RMS, con algunas excepciones como por ejemplo el turntable, que viene siendo el tocadiscos. Los tocadiscos tienen una salida de señal muy pequeñita, que puede rondar entre los 5 milivoltios o los 50 microvoltios. Es muy pequeñito. También hay algunos tocadiscos que ya vienen con su preamplificador incorporado para llevar esta señal a 0.316. ¿Vale? Pero es muy común conseguir este que está aquí, el de 5 milivoltios. Una señal muy pequeñita. Y por cierto, muy propensa al ruido. Mientras más pequeña es nuestra señal de origen, más propensa al ruido es. Necesitamos utilizar cables apantallados o shielded para protegernos del ruido, ¿vale? Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es las impedancias de nuestras líneas. Normalmente tenemos para las líneas de salida unos 100 hasta 600 ohmios. Aquí está el 600 ohmios otra vez. Y también tenemos una impedancia de entrada que suele ser superior a los 10 kiloohmios. Yo usualmente veo muy común 47 kiloohmios una señal. Normalmente veo las señales de entrada en los dispositivos de audio. Bien, ya sabiendo esto, no solamente vas a poder procesar tu señal de audio, sino también vas a poder preamplificar cuando quieras crear tu amplificador de audio para tus altavoces o para tu guitarra o para tu equipo profesional. Si lo quieres hacer tú mismo, esta va a ser tu gráfica de referencia. Muy bien, ahora que conocemos cómo son las señales de audio que queremos interpretar en nuestros displays, conozcamos a los integrados que nos ayudarán a mostrar estos niveles en los LEDs, ¿no? Que son los LM3, 9, 14, 15, 16 que había mencionado al inicio. Son estos tres modelos. Básicamente la diferencia entre estos tres modelos es el divisor de tensión que tenemos aquí. El resto es exactamente igual. Como vemos el LM3914, el divisor de tensión es totalmente lineal, son todas resistencias de 1K.
En el 3915 tenemos resistencias diferentes, lo que nos ayuda a hacer una escala logarítmica que hace pasos de 3 decibelios en 3 decibelios, ¿no? entre cada una de las resistencias. Y luego tenemos el 3916, que las resistencias están configuradas para hacer, o está especialmente configurado para hacer un búmetro. Ojo, el 3916 no es un búmetro. Es un dispositivo electrónico que te permite hacer una escala como la del búmetro. Pero por supuesto, tú tienes que acondicionar la señal de audio a la entrada del dispositivo acorde a los requerimientos de un búmetro como los que vimos anteriormente. Más adelante haremos una práctica en donde mostraremos los 3 dispositivos y veremos cómo se comportan con la misma señal, a la misma tensión de referencia, etc. Entonces, una de las cosas también que hay que decir, los LM3914 los sigue produciendo Texas Instruments. En el 3915 y el 3916, Texas Instruments se los cede a otras empresas. Ahora, actualmente no sé cuál es la empresa que los está produciendo, pero sí que les puedo decir que se puede comprar fácilmente, por ejemplo, en AliExpress. Es decir, en China lo hay y cuesta lo mismo que el LM3914, lo pueden conseguir sin ningún problema. Pero ya les digo, si no consiguen el 3916, pueden usar el 3914. La verdad, en respuestas son muy parecidos. El que sí marca con diferencias es el 3915, que no tiene nada que ver. Bien, entonces hablemos de cómo funcionan estos dispositivos por dentro. Empecemos por la entrada. Aquí, como ven, en la entrada pues nos soporta hasta más o menos 35 voltios. Pero esto no quiere decir que la parte negativa la vaya a interpretar. Como ven, aquí tenemos una resistencia y un diodo que va a tierra. Esto lo que hará es que cualquier señal que esté por debajo de 0 voltios se irá a tierra. Es decir, la perdemos. Si tenemos una señal de audio con componentes negativos, como cualquier señal de audio, pues toda la parte negativa, los picos, el sonido, todo ese sonido que está en la parte negativa lo vamos a perder. Si tenemos algún pico de sonido negativo, ese pico no va a ser interpretado por ninguno de los LEDs. Entonces, por eso es importante preprocesar la señal antes de introducirla al pin 5. También luego tenemos aquí un buffer. Este buffer lo que nos va a permitir es aislar a nivel de impedancia la entrada de nuestro circuito interno y regenerará la señal que le estaremos introduciendo aquí y la distribuirá en cada uno de los amplificadores operacionales que tenemos aquí. Son 10 amplificadores operacionales para los 10 LED que tenemos a la salida. Cada amplificador operacional está conectado a una de las resistencias de las que hablamos anteriormente. Esta resistencia normalmente la podemos alimentar a la tensión que queramos, dependiendo de la amplitud de la señal que estemos introduciendo por el pin 5. Entonces, por ejemplo, imaginemos que la tensión máxima de nuestro pin 5 es 1,25 voltios. Entonces nosotros aquí inyectamos entre el pin 6 y el pin 4 de todas nuestras resistencias 1,25 voltios. ¿Qué va a pasar? Que nuestro primer LED se va a encender a 60, luego el otro 80, luego el tercero a 110 y así sucesivamente hasta que el último se encenderá a 1,25. Esta escala que está mostrada aquí es para el LM3915. Por supuesto, cada integrado tendrá una distribución diferente. Lo que sí le puedo asegurar es que el encendido del último LED dependerá de la tensión que pongamos entre R high y R low. Si ponemos aquí, por ejemplo, entre R high y R low 5 voltios, el último LED se encenderá cuando por fin alcances o superes los 5 voltios. Así más o menos funciona y es por eso que aquí tenemos un regulador de tensión, que lo podemos regular a la tensión que nosotros queramos entre 1,25 y 12 voltios. Entonces, esto que nos ayuda, nos lo han puesto aquí, pues ya todo hecho, ¿no?
Ponemos nuestro regulador de tensión a la tensión que queramos introducir a nuestra resistencia y ya automáticamente podemos ajustar toda la tensión que se cae en esta resistencia y así adecuarnos a nuestra señal de entrada. Entonces, muy bien. Y no solamente eso, este integrado además nos puede ayudar a encender estos LED sin ninguna resistencia. Él mismo nos regulará la corriente que queramos a los LED. ¿Cómo lo hace? Pues aquí en el pin de salida, en el pin 7, nosotros podemos añadir una carga, una resistencia, que la corriente que fluye a través de esa resistencia más la corriente que se va por todas estas, si esa corriente la multiplicamos por 10, será la corriente de nuestros LED. Por ejemplo, si por el pin 7 sale 1 miliamperio, ese miliamperio lo multiplicamos por 10, serán 10 miliamperios. Y esto será lo que tendremos en cada uno de los LED. Que queremos menos de 10 miliamperios porque queremos que brillen menos nuestros LED, pues buscamos que la carga que coloquemos aquí sea inferior a 1 miliamperio. De esta manera haremos que nuestros LED trabajen por debajo de los 10 miliamperios, ¿no? Siempre todas las cargas, toda la corriente que sale por el pin 7, si nosotros la alteramos, luego alteraremos la corriente de nuestros LED. Y la fórmula es sencillita: 10 veces la corriente que salga de aquí, del pin 7. Luego tenemos una alimentación amplia que va de 3 voltios a 25 voltios. Los LED los podemos alimentar aparte. Yo siempre sugiero alimentarlos aparte porque el chip nos permite disipar como máximo 1.3 vatios y eso hace que tengamos que considerar la corriente que estamos suministrando a los LED. Por ejemplo, aquí en la entrada de los LED podemos poner un 7805, que es un regulador de 5 voltios, muy económico. Y de esta manera le aligeramos un poquito el trabajo a nuestro integrado, bajándole un poquito la tensión a los LED. O también otra técnica es poniendo varios LED en serie y de esta manera distribuimos más la tensión y hacemos que nuestro chip no se sobrecargue. ¿Vale? Recordando siempre que tenemos hasta 1.3 vatios para disipar. Entonces, ¿qué otra cosa nos ofrece nuestro chip? Bueno, tenemos aquí el pin 9. Este pin 9 nos ofrece dos formas de mostrar nuestro display. Por ejemplo, a medida que nosotros vamos inyectando tensión aquí, estos LEDs se van a ir encendiendo hasta llegar arriba. Cuando lleguen arriba, todos estarán encendidos. Pero luego tenemos otra opción, que es esta que se llama modo punto o dot mode, que con este punto podemos solamente encender el último de arriba. Si estamos en el medio, se encenderá solo el del medio, y si estamos arriba, se encenderá solo el de arriba. Si estamos en el primero, se encenderá solo el primero, y así sucesivamente. Si ponemos en el modo barra, se encenderán el que esté en ese momento, por ejemplo este de aquí, y todos los que estén debajo se encenderán. O sea, tenemos los dos modos, modo punto y modo barra. El modo barra, por supuesto, es el más popular, es el que usualmente vemos en todos los dispositivos de audio. Y el modo punto, la verdad, yo no lo he visto en los productos de consumo. Sin embargo, este chip ofrece una cantidad de soluciones que ya la verán a lo largo del datasheet. Si echan un vistazo, verán que todas las ofrecen una cantidad de soluciones para el modo punto. Y bueno, es una lástima que visualmente no sea tan agradable, ¿no? Pero bueno, están, y todo eso lo logran con este circuito que está aquí. Es un circuito que permite conectar modo punto en cascada y una cantidad de cosas. El pin 9, pues dependiendo de la tensión que lo pongas, si lo ponemos a VCC, tendremos el modo barra, y si lo ponemos abierto, Open Circuit o VCC menos 200 milivoltios, lo tendremos en modo punto. Yo les recomiendo que este pin 9 no lo pongan a masa porque el chip hace cosas raras. En resumen, inyectamos una señal aquí, esa señal se muestra en los LED según el nivel de tensión que tenga, y ese nivel de tensión máximo lo podemos configurar con nuestro regulador de referencia. La corriente de los LED será
la carga de nuestro regulador multiplicada por 10. Perfecto, entonces no vamos al detalle con las fórmulas y como siempre cada vez que reviso un datasheet últimamente me consigo con ambigüedades y ahora se las voy a explicar todas. Y también he visto algunos vídeos en YouTube en donde algunos compañeros también se confunden con algunas cositas de este integrado. Y bueno, se las voy a aclarar aquí todas. Entonces, empecemos con BREF. Esta grafiquita, este dibujo, este esquemático aparece al inicio de todos los integrados, ¿no?, que elijamos. Pero esto no es BREF. Y esta es la primera ambigüedad que te consigues con el datasheet y que al principio dices, bueno, pero ¿y qué pasó aquí? BREF no es esto es BOUT, como lo dice aquí esta otra gráfica que aparece en el mismo datasheet más adelante. ¿Por qué no es BREF? Porque mira, aquí lo dice fácilmente, voltaje de referencia va de 1.2 a 1.34 y su valor nominal es 1.25. Y aquí ya hemos dicho que el voltaje de nuestro regulador, o sea, es decir, Vout, puede ir desde 1.25 hasta 12 voltios. Y aquí, en este cuadrito, dice que lo máximo es 1.34. Pues no. Voltaje de referencia es, como lo dice aquí este dibujito abajo, es el que se cae en R1. Es el que está entre el pin 7 y 8. Ya está. Punto aclarado. Voltaje de referencia es el que se cae en R1. Voltaje de la salida del regulador se llama Vout. Voltaje de salida. Ya está, que va desde 1.25 hasta 12 voltios. Y el voltaje de referencia nunca cambia, siempre es 1.25. Y aquí nos dice en la tablita que bueno, que puede oscilar entre 1.2 y 1.34, pero bueno, eso es otra historia. Pero es 1.25. Entonces, claro, voltaje de referencia, 1.25. Luego también importante decir que bueno, aquí hay que añadir un condensador cuando tengamos cables a los LED que sean más largos de 15 centímetros. Aquí decimos, bueno, nos recomiendan estos condensadores que están aquí. Y lo que yo les decía, por ejemplo, en los LEDs, para aliviar un poco la carga en el LM, pues aquí tenemos una tablita con los colores y vemos que todos los LED no tienen la misma caída de tensión. Según el color, su caída es diferente. Por supuesto, en esta tabla no incluyo los LED de potencia. Ahí los LED de potencia suelen tener caídas de tensión superior. Pero bueno, aquí hablamos los LED típicos, los que compramos, los que de dos patitas de toda la vida. Entonces, aquí más o menos para ayudarlo, toda esta gráfica que están viendo aquí, toda esta lámina les puede servir porque aquí están todas las fórmulas. Aquí tienen la fórmula para calcular la corriente de los LED. Aquí tienen también fórmulas para calcular la corriente de los LED si tenemos conectadas cargas adicionales, como por ejemplo puede ser la resistencia interna de nuestro chip. Aquí la tenemos asociada. Aquí tenemos este valor de 22K, lo cambiaremos según sea el integrado que estemos utilizando. Aquí tenemos esta misma fórmula, pero ya simplificada aquí abajo. Igualmente cambiaremos el valor según el integrado que estemos utilizando. Y aquí tenemos R2 y R1 para calcularlas por separado. Así se les hace más fácil, tienen todas las fórmulas aquí despejadas. Y Vout, que bueno, Vout es la fórmula que aparece en el datasheet. Aquí no hay nada que discutir, es la fórmula normal. Y lo que haremos ahora es hacer un montaje que con este integrado. Y el montaje trata de esto que tenemos aquí, que es un ejemplo, una configuración que nos permite regular tanto el voltaje de Vout como la corriente de nuestros LED. Y aquí pues nos prometen que si ponemos el voltaje de referencia a 10 voltios, nuestros LED lo podremos variar entre 9 y 28 mA. Entonces he hecho aquí unos cálculos para comprobar que esto es verdad y efectivamente 2.8 mA me da la IL, es decir, la corriente que sale por el pin 7. Y si lo llevamos por 10, son 28 mA. ¿Qué he hecho yo? Pues he puesto aquí los 10 voltios, que es lo que nos dicen ellos, el valor de R1 aquí,
el valor de la resistencia interna de nuestro chip aquí y el valor de nuestra resistencia externa, que es esta R4. He puesto todo el potenciómetro a 0 para obtener el máximo valor de corriente, y aquí este potenciómetro R3 no entra dentro de esta ecuación, por eso que no aparece, y R5 tampoco aparece porque es 0. Ya si añadiéramos R5 aquí y en vez de poner aquí 4.7 pusiéramos 54.7, viéramos que esta corriente caería y seguramente será esto que aparece aquí, 9000 amperios. Así que bueno, vamos a hacer este montaje y además les voy a montar junto con esto el LM3914 y 16 y vamos a poner los tres a funcionar a la vez y veamos cómo se comportan cada uno de ellos. ¡Vamos para allá! Muy bien, después de 2 meses esperando para que me llegaran todos los componentes y luchar contra la aduana y los chinos, al fin tengo los 3 chips, los LEDs y todo lo necesario para nuestro proyecto del día de hoy. Como ven, pues aquí en el primer chip tenemos un LM, a ver si lo podemos enfocar, un LM3915. Luego aquí tenemos un LM3916 y aquí tenemos un LM, a ver si lo podemos enfocar, 3914. Okay, creo que ahí se ve un poquito. Muy bien, entonces, en resumen, 15, 16 y 14. Los he puesto en este orden porque, bueno, me ha sido más cómodo al comienzo, no hay ningún orden en específico, pero es importante decir cuál es cuál. Bien, lo único que he añadido aquí de especial ha sido este regulador de 5 voltios que, como les comenté, lo pueden añadir para aligerarle un poco la carga al chip. En este caso es necesario porque estamos hablando de que estamos montando un circuito que te puede regular la corriente de los LED hasta 28 miliamperios, y ya a 28 miliamperios, a los 12 voltios que estamos alimentando todo este circuito, nos excedemos mucho la potencia que aguanta el chip. Entonces 5 voltios para los LED del LM3915, que es el único que tiene control de corriente en los LEDs, y para los demás no hace falta porque ya he configurado la corriente, una corriente fija de 10 miliamperios por LED, y a 12 voltios todavía sigo dentro de la potencia máxima que puede disipar el chip. De hecho lo he puesto a prueba y la verdad el chip se calienta muy poquito. Entonces aquí tenemos una fuente de tensión regulable que no es más que un potenciómetro de 100K conectado entre positivo y masa, y su salida va a través de una resistencia de 10K, que esta resistencia, bueno, básicamente se la ha puesto por protección a cada uno de los chips. Entonces aquí también además he conectado un multímetro en donde dice cuánto es el voltaje del potenciómetro actualmente, que es 0. Pero ya la fuente está encendida, tenemos la fuente encendida, un consumo de 24 miliamperios en todo esto. Entonces, pues nada, empecemos a incrementar este potenciómetro. Lo que esperamos es que el 3915 empiece su primer LED a los 600 milivoltios, el 14 al voltio y el 16 a los 700 milivoltios aproximadamente. Vamos a empezar a subir lo más lento porque la primera parte es la más difícil, ya que este no es un potenciómetro multivuelta. Tratar de hacerlo poco a poco. Y aquí ya enciende el primer LED a 500 milivoltios. Bueno, esperábamos más o menos unos 600, pero aceptable por la tolerancia. Vamos a ver si el segundo enciende a los 800. Pues un poco antes también, 700. Vamos a seguir subiendo. Aquí debería encender también el 16. Pero me he dado cuenta, por supuesto, antes de grabar el video, que me han estafado con el LM3916 y pues denuncio la estafa. Hay muchos LM3916 porque lo he comprado de 2 proveedores diferentes de AliExpress que
no son LM3916, se comportan exactamente como un LM3914. Y lo cual pues me frustra porque parte de este video se trataba de hacer un búmetro con el LM3916. Estoy comprando a otros 2 proveedores más. Espero con suerte que para enero me lleguen. Así que pues este video tendrá una segunda parte. Y bueno, ya veremos. Pero nada, continuemos aumentando la tensión para que vean los que les digo. Cuando llegamos al voltio, lo que pasa: 800, 900, 1 voltio. Se encienden los dos a la vez. El siguiente nivel es a 2 voltios, 2 voltios, y así sucesivamente. 3 voltios, 4 voltios, 5 y así. El LM3915 va más arriba, por supuesto, el logarítmico. 6, 7, 8, 9 y el último, que es el 10, que deberían de encenderse todos a la vez o prácticamente a la vez. Con 990 ya están todos encendidos, y si sigo subiendo hasta 12 voltios no pasa nada, no hay diferencia. Voy a ir bajando. Y 0. Y así, señores, es como funciona el LM3915 y el 14. Aquí ven la corriente del regulador interno, que lo controlamos con este potenciómetro de aquí, de 10K, como vimos en la parte anterior, en la presentación. Vean que puedo pues incrementar el voltaje, reducirlo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el regulador de voltaje en 9 voltios, ¿vale? Por ejemplo, 9 voltios. ¿Qué va a pasar? Que he cambiado toda mi escala y ahora el máximo serán 9 voltios. Empiezo a subir. Veremos que cuando llegue el otro al noveno LED, el mío ya estará en el décimo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque lo he bajado. He bajado la tensión a que mi máximo sea 9. Entonces, claro, los otros que siguen siendo 10 no han encendido todavía. Y la corriente de los LED también se puede variar. Como ven, ahora tengo aproximadamente 10 miliamperios. Al yo mover este potenciómetro, pues puedo ir incrementando la corriente a lo que yo quiera. ¿Ven? Por ejemplo, aquí ven ya que mis LEDcitos cada vez brillan más. Miren, siguen subiendo y así sucesivamente hasta que llegamos al máximo, que serían 28 miliamperios. Estos LED no aguantan tanto, así que lo dejaré hasta allí, 18 miliamperios. Vamos a encenderlos todos para que vean todo lo que alumbra. En comparación con los de abajo, pues, se nota, bueno, la cámara igual no se aprecia mucho, pero estos sin duda brillan el doble. Así que bueno, les voy a mostrar unos trucos para hacer que el encendido de estos LED sea más suave. Vamos para allí. Les voy a enseñar un truco que está muy bien. Aquí, bueno, tenemos varios trucos, ¿no?, que hacer con estos chips. Y tenemos un LM3915 que nos puede ayudar a medir la potencia de nuestra salida de un amplificador. Aquí básicamente tenemos un divisor de tensión que lo configuraremos según la impedancia del altavoz que estemos utilizando, 4, 8, 16 ohmios. Y entonces nuestros LEDs se encenderán según la potencia. Aquí la escala llega hasta 100 watts. Que no es nada desdeñable. Y aquí podemos pues configurar esta resistencia si queremos, si tenemos más potencia que 100 vatios. Esto probablemente también lo apliquemos en un futuro, un video más adelante, porque
yo planeo hacer algunos vídeos que tienen que ver con amplificadores de audio, así que no se los pierdan. Más adelante, poco a poco, iremos haciendo vídeos sobre esto. Pero lo que les voy a mostrar hoy es esto, que seguramente está más interesante para lo que queremos hacer, que el exclamation point, que es básicamente un incremento de la resolución. Acuérdense que tenemos 10 LEDs solo, pero podemos hacer un artificio electrónico para poder incrementar un poco la sensación de resolución de nuestros chips. Aquí tenemos otro ejemplo diferente que lo hicieron en el LM3916 y básicamente lo que hacemos es inyectar una señal que nos permita hacer un valor medio de la señal que estamos midiendo, de la señal que estamos inyectando. A mí me gustó más este circuito porque me parece generar una onda cuadrada es sencillo y la forma en cómo está implementado me da la sensación de que influye menos en la señal que estamos midiendo que esta que está aquí. Aquí igual es un poco más complicada, pero seguramente funcionará de la misma manera, ¿no? Creo que esta es menos invasiva a nuestra señal de origen. De todas maneras, vamos a probarlo. ¿Qué necesitamos? Para cualquiera de los dos casos, un oscilador. Miren, este Smith Trigger es el que usamos en la bobina Tesla. Si quieres saber más de él, échale un vistazo al vídeo de la bobina Tesla y verán cómo funciona. Estos dos, aquí he puesto dos ejemplos. Este es un operacional que, bueno, les aconsejo que no compren porque es un operacional muy costoso. Es un operacional que se usa más que todo en instrumentos de medición. Pero bueno, para la simulación que estaba haciendo en el ETSPICE, bueno, me sirvió de lujo para no tener que añadir otro. Aquí pueden usar el mismo que usamos en la Tesla o un LM339 o 393, que son unos amplificadores operacionales muy baratos. Y lo único que sí, si usan uno de ellos que son colector abierto, necesitarán añadirle una resistencia a la salida de pull-up, porque estos son push-pull, pero el LM339 no es push-pull, es colector abierto. Entonces van a tener que añadirle una resistencia aquí de 1K a positivo. Vamos a probar el incremento de la resolución, a ver cómo funciona. Verán que a medida que incremento la tensión, el brillo de los LED se va aumentando. Es como un encendido suave de cada LED. O sea, si brilla menos es que está cerca y cuando ya alcanza el brillo máximo es que has llegado al nivel. Fíjense, por ejemplo, voy a oscilar un poquito el voltaje en el último nivel para que vean cómo varía el brillo de los tres a la vez. Puedo encenderlo muy poquito hasta que baja. Y mira cómo van bajando. Es un apagado elegante. No es tan brusco como sin nuestro efecto. Pues y aquí está el mismo oscilador que hemos utilizado en la bobina Tesla. Esta vez he usado un LM339, que es un oscilador súper común y lo pueden conseguir en cualquier parte, muy barato además. Y aquí tienen la frecuencia que está generando nuestro oscilador, 500 Hz al 10%, como nos dice el datasheet. ¿Listo? Hemos incorporado aquí el transitorcito y eso es todo. Y les muestro rápidamente. Miren qué bonito. Así que nada, mucha paciencia. Nos vemos en una segunda parte en donde construiremos finalmente el búmetro. Lo más importante de esta parte es que aprendan a utilizar el LM39, 14, 15 y 16. Les debo el 16, la demostración del 16. Espero que los dos proveedores nuevos me den un chip que no sea una estafa. Y si no, amigos, haremos igualmente el búmetro con alguno de estos chips. Ya buscaremos cómo adaptarnos
a las circunstancias. Ya saben cómo están los componentes electrónicos actualmente, está muy complicada la situación. Pero bueno, seguiremos adelante, seguiremos creando contenido y con el apoyo de ustedes también se los agradeceré. Like es gratis, suscribirse también, y si me quieren apoyar pues tienen mis contenidos también en patreon.com con el mismo nombre del canal. Y pues muchas gracias, hasta la próxima. Les dejo con un poquito de LEDs suavizados. Hasta la próxima.